preparados. Por lo general, siempre considero, cuando estoy en la organización de las clases, considerando que también hay personas que están apenas aprendiendo y uno busca no ser tan técnico, y cuando es técnico explica los significados para que los demás puedan entender, porque si se explica a un nivel avanzadito y con mucha tecnicidad, por lo general a veces no vamos a entender bien. Entonces no sé si considerar, pero más sin embargo los voy a ir fogueando para que vayan creciendo un poco más en diferentes temas. En este caso estamos en Cristología, parte 2. Esta es la parte 2 de Cristología. No sé si tenemos, creo que sí, el otro sábado también tenemos, se cierra este ciclo, ¿verdad? De Cristología. Se cierra ciclo, sí, se cierra porque este es el inicio del ciclo 2. Entonces se cierra el próximo sábado para que estén conectados, inviten a otros y reciban una educación y una formación en la parte, en la parte de Cristología, en un nivel que usted le quede definido su fe en Jesucristo, el reconocimiento de su identidad, de su humanidad, de su deidad, de su naturaleza, de quién es Jesús, que hemos venido estudiando, pero hoy vamos a avanzar un poquito más, a conocer las diferentes fuentes que en un momento dado fueron heréticas y que surgen a través de grupos contemporáneos y actuales en controversia con la deidad de Jesucristo. Con la deidad de Jesucristo han chocado religiones, con la deidad de Jesucristo han chocado inclusive las mismas personas que un día profesaron fe en él. Con la deidad de Jesucristo han chocado científicos, filósofos, eh, toda la sociedad, la política. Jesucristo ha sido, que eso ni siquiera con Platón, Aristóteles, Sócrates, todos esos filósofos que existieron en un momento dado, antiguo, no tienen tanta controversia como la tuvo Jesucristo. Pero bien, estamos en Cristología, en la parte 2. Voy a resolver aquí unos significados, y en base a eso usted tiene que quedarle algo de esta primera parte para que cuando lleguemos a las diapositivas y algunas preguntas o alguna postura que yo voy a tomar, me gusta hacer esto para no ponerlos en confrontación a ustedes, sino que haga de cuenta que yo asumo dos posturas para que choquen. Obviamente la postura cristiana, que es la que asumimos, pero tomo otra postura como un poquito incómoda de las que nos podemos encontrar, y hago preguntas para que podamos un poquito entender cómo las podemos confrontar, cómo podemos mantener nuestra postura y posición de la fe en cuanto a Jesucristo. Entonces estamos claros, vamos a manejar un poquito lo que es un contexto, iniciando esta clase de la cristología, o contextualizarla, para que usted sepa de dónde surge todas estas controversias, por qué se dan, cómo iniciaron, porque ya entramos en esta parte, ¿verdad? Entramos en una segunda parte donde ya es controversia, por qué surgieron, por qué decían que Cristo no era hombre, en el sentido de que no era un hombre como nosotros, sino que era una apariencia de hombre, por qué decían que él no es Dios, que él fue creado, todas esas cosas, como dicen por ahí, todo ese rollo lo vamos a trabajar un poquito en este segmento, la primera parte. La segunda parte trabajamos con las diapositivas, y la tercera parte tomamos esa postura, vamos a hacerlo dinámico, porque cada día como que intento buscar un poquito un dinamismo que conecte más con ustedes, personalmente yo como profesor, porque uno se puede fajar aquí a simplemente dictar, dar un pensamiento, una posición, y ustedes quedan como que, oh, bueno, le entendí esta parte, esta otra no, fue muy rápido. Entonces quiero conectar un poquito con ustedes. Todo eso lo trabajo yo día a día como profesor, porque es virtual prácticamente. Una cosa fuera si estuviéramos aquí presencial, fuera mucho más fenomenal, más didáctico, más pedagógico. Trabajaríamos de una manera pedagógica mucho más
que conectara más con el estudiante, que el estudiante hiciera las mismas preguntas en el mismo acto, y de esa manera pues obviamente fluye un poquito más. Pero ustedes entienden, los que están allí ya conectaditos, que Dios los bendiga siempre. Así que oro en el nombre de Jesús para que nuestro Padre Celestial nos ilumine el pensamiento y nos bendiga de una manera sobrenatural, que podamos ser iluminados en el pensamiento, en la revelación divina, y podamos entender todo, Señor, concerniente a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Como bien sabe, vamos a partir de aquí porque vamos a ver cómo suscitaron las controversias a los primeros concilios y qué resolvieron y cuál era la discusión. Y todo gira en torno a una persona, la persona de Jesucristo. Y como estamos estudiando Cristología, obviamente usted va a poder tomar la posición bíblica concerniente para que tenga la seguridad, las bases y los fundamentos que la palabra de Dios nos dan. Las controversias que surgieron desde la era apostólica, ya habían ciertas controversias, cierto que no se habían de pronto multiplicado o hecha muy general, ya habían controversias. Cuando Pablo confronta o escribe la carta de los Gálatas, ya habían ciertas corrientes judías que estaban, como el ebionismo, por ejemplo, el gnosticismo, que ustedes van a entender qué es el ebionismo, gnosticismo, docetismo, el apolinarismo, sabelianismo, nestorianismo, el monarquianismo que tiene dos partes, el monarquianismo normal y el monarquianismo dinámico. Van a entender todas esas preguntas. Cuando se encuentran de cara con estas palabras, usted dice, pero monarquianismo, ¿qué es eso? Por eso está estudiando, para eso va a poder estudiar. Entonces, la iglesia primitiva, obviamente, surgieron controversias. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, no estamos hablando de la iglesia cuando estaban los apóstoles. Quiero que tengan claro esa distinción. La iglesia apostólica es la iglesia hasta el siglo 100, 98, siglo 100, donde muere el último apóstol. Ahí cesa ese periodo que se llama iglesia apostólica. La iglesia primitiva, voy a ir pausadito para que lo puedan ir tomando. Ya hay más conectados allí. ¿Cuántos hay? Me van levantando con la mano para saber que ya están conectaditos y en su momento, en la tercera etapa, poder seguir el proceso. Ok, entonces, la iglesia primitiva es la iglesia después, post-apostólica. Surgen los discípulos, vale la redundancia, de los discípulos o de los apóstoles, como por ejemplo Policarpio, discípulo del apóstol Juan, Policarpio de Esmirna, podemos nombrar Ignacio, podemos nombrar Clemente de Roma, que posiblemente conoció al apóstol Pablo, también al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Todos estos discípulos de los discípulos o de los apóstoles fueron los que siguieron ese proceso en el siglo II, ¿verdad? Ya ese de ahí en adelante es la etapa de la iglesia primitiva. Después viene la iglesia primitiva tardía, eso después del siglo IV o V por allá. Pero no vamos a entrar en esa etapa, es para que ustedes sepan, cuando yo le hablo de la iglesia primitiva, en qué tiempo nos estamos moviendo. Siglo II, siglo III. Ya el siglo IV en adelante, siglo V, es la iglesia primitiva tardía. Pero estamos en la iglesia primitiva. Entonces, en la iglesia primitiva surgieron controversias. Esas controversias ya venían cocinándose, por así decirlo, de una cierta manera. Y esto iba afectando al cristianismo, que posteriormente inclusive podía afectar el corazón mismo de la misión y la identidad de la iglesia. Si esto no se resolvía a tiempo, en este tiempo, vale la redundancia, podía afectar el corazón de la iglesia, podía afectar el mensaje de la iglesia, hasta el sol de hoy lo hubiera afectado, podía haber afectado el evangelio mismo, se puede imaginar. Entonces la controversia giraba en torno a ¿quién? A la persona de Jesucristo. Estamos
posesionado en el siglo II. En ese siglo II, la controversia más relevante estaba girando en torno a la persona de Jesucristo. Y la pregunta, podíamos decir, era la misma que el mismo Señor Jesús le planteó a los discípulos en un momento. No hay audio. Hola, hola, hola. Ya llegó. ¿Ya llegó? Ya, ya. Oh, qué bueno, qué bueno. Bendiciones a mis amados pastores que ahí están conectados, a mi profe que también le mando un abrazo desde la distancia. Y bueno, sé que otras personas en su momento se irán conectando y también los que ya eh, vayan a ver posteriormente. Cuando quede grabada, porque yo estoy haciéndolo, haga de cuenta que están todos. Por lo que veo, los días entre semanas se conectan todos, pero el sábado, bueno, eso se planteará con nuestra directora desde aquí del Instituto Tecnológico, para que busquemos un horario en que ustedes se puedan acomodar y puedan estar lo más probable todos. Me imagino que muchos trabajan los sábados también y se les dificulta, pero vamos a seguir. Bendito sea el Señor. Entonces estamos en la pregunta, la misma pregunta que suscitó el primer concilio era la interrogante que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy? Fíjese que sus discípulos ni siquiera sabían responder, porque la percepción de ellos en el momento estando con Jesús, aunque por momento entendía que él era el Hijo de Dios, y recuerden que ese título Hijo de Dios para los judíos era hacerse igual a Dios. No es simplemente decir como el cristianismo posterior reconoció, o inclusive en la era apostólica ya se nombraban que nosotros éramos hijos de Dios. El apóstol Pablo escribe que él es nuestro hermano mayor. Por lo tanto, hijo de Dios como creyentes adoptivos o injertados al árbol de olivo no es lo mismo que el Hijo de Dios en materia de Dios mismo. Por eso es que los discípulos lo querían apedrear en su momento, porque ellos le decían, tú te haces igual que Dios, porque ellos entendían en su cosmovisión que llamarse hijo de Dios era llamarse igual a Dios o ser como Dios. Y por eso lo intentaban apedrear. Y el apóstol Pedro responde aquí en Mateo 16:15 que Jesús es el Hijo de Dios. Pero fíjate que esto que dice Pedro no fue de manera razonable y cognitiva, sino que Pedro tiene una revelación. Partamos desde allí que para entender la Trinidad, para entender la deidad de Jesús, para entender la naturaleza de Jesús, para entender la sustancia y la humanidad y todo el proceso de Jesús, tendríamos nosotros que tener revelación de Dios. Pero otra parte también es tener conocimiento. Así que resonó a lo largo de la iglesia primitiva esta misma incógnita. ¿Quién es Jesús? Desde los días del Nuevo Testamento hasta finales del siglo III se volvió una disputa, una pelea, por así decirlo. Entonces el tema central era la humanidad de Jesús. Primera controversia que suscita el primer concilio ecuménico histórico. Voy a ir más suave. Me disculpen si a veces voy un poquito rápido, pero trato de ir lo más suave posible, pausado para que ustedes le dé tiempo de escribir. Pero no puedo ir deleteando letra por letra. El concilio que suscitó, no. Bueno, entonces, el tema central que suscitó a la controversia por la cual se llevó a cabo el primer concilio ecuménico en el año 325, convocado por Constantino el Grande. Esto era principalmente por la polémica de la naturaleza de Jesús. Entonces, es lo primero que vamos a resolver. En el siglo IV, lo segundo, para que ustedes tengan una idea. Primero, siglo III, finales del siglo III, se está discutiendo la humanidad de Jesús. Siglo IV, las preguntas se centraron en la deidad de Jesús. Es decir, surge otra controversia.
aunque la naturaleza de Jesús se definió en el concilio y la parte cristiana ortodoxa lo entendía, suscitaron otras o surgieron otras controversias. ¿Cuál es la siguiente controversia? Número 2, escríbanlo, siglo IV. La controversia que suscitó a un concilio posterior en el 385 de Constantinopla fue la deidad de Jesús. Esa controversia, escriban allí. En el siglo III, humanidad de Jesús. Siglo IV, la deidad de Jesús. La pregunta era, ¿es Cristo plenamente Dios con divinidad absoluta? Eso era bastante difícil en ese tiempo, o es algo o menos que esa divinidad. Número 3, en el siglo V, años posteriores, surgieron otra vez nuevas preguntas, y esta vez estas preguntas eran enfocadas en las dos naturalezas divina y humana de Cristo, perdón, en la naturaleza humana y en la naturaleza divina, en una única persona, Cristo. Eso también todavía genera controversia. A ver, Jesús asumió una naturaleza humana, la única persona de la Trinidad que tiene una naturaleza humana es Jesucristo, que esa naturaleza, lo que llamamos unión hipostática, la palabra unión, ustedes ya la saben, unir, enlazar, y la palabra hipóstasis, naturaleza. Entonces estaríamos diciendo que Cristo tiene una persona, dos naturalezas, porque esa unión que Cristo asumió en la naturaleza humana, teniendo la naturaleza divina, se hizo o se unió. Estoy buscando las palabras no técnicas para que puedan entender. Se unió a su naturaleza divina sin confusión. Eso estaríamos hablando que llevó o lo que expuso el concilio de Calcedonia en el año 451. Lo que ellos solucionaron allí, recuerde que se reunían muchos obispos y líderes de la iglesia y llegaban a una conclusión. Entonces se llegó a la conclusión en el concilio 451 después de Cristo que esas dos naturalezas que Jesucristo tenía eran inseparables. Número 2, no se mezclaban entre sí. Número 3, no se transferían, ninguna de las dos no se transfieren, ninguna de las dos atributos, nada. Que eso fue una controversia que surgió en la era medieval con la posición luterana que decía que sí se transmitían Jesús, el Espíritu Santo, la divinidad le transmitía atributos divinos a Jesús, que eso creó posteriormente también el tema de la transustanciación, que en el siglo II ya se hablaba de ese proceso también, por si no lo sabían. Eso no fue que en el tiempo de Martín Lutero surgió el tema de la transustanciación. En el siglo II ya se creía, ya habían unas ideas de que la sangre de Cristo en el momento de tomar la cena del Señor, ese vino se convertía literal en la sangre de Cristo. Eso es transustanciación. Pero no se afirmó ninguna doctrina, pero ya se creía. O sea, eso tiene un proceso primitivo. Antes de llegar a Calvino, que Calvino dice que ninguna de las dos naturalezas se transfirieron atributos porque al una transferirle a la otra dejaría de ser lo que era en esencia. Por ejemplo, si la naturaleza divina le transmitía atributos divinos a la naturaleza de Jesús, pasaría Jesús a ser un Dios hombre, por así decirlo, que no existe. Y si la naturaleza humana le transmitía atributos a la naturaleza divina, Dios dejaría de ser Dios. Entonces, qué confusión. Por eso Jesús especificó cuando estaba aquí en la tierra. Digo, lo que yo hago, lo hago ¿por quién? Por lo que escucho de mi Padre, por lo que mi Padre me dice que haga, y 2, por el Espíritu Santo. Cuando fue cuestionado en el capítulo 12 de Mateo,
¿Por quién echaba fuera los demonios Jesús? Jesús no dice, no, yo echo los demonios en mi nombre. Jesús dijo algo que entendemos por esa respuesta que tenía esa otra persona haciendo una función específica en él. Era el Espíritu Santo. Si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, que es traducido en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Entonces Jesús dice, los demonios yo los echo fuera por el Espíritu de Dios. ¿Quién está haciendo esa operatividad a través de Jesús? El Espíritu Santo. Una vez más, no hay atributos que se transfieren a la naturaleza humana. Cuando miras en Hechos capítulo 10, versículo 38, vas a notar que el Espíritu Santo dice, como Dios, nuevamente aquí hace la distinción sobre estas tres personas. Hay infinidad de versículos en el Nuevo Testamento que hacen la distinción de las personas. Lo vamos a entender más ahora. Ok. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Las tres distinciones están claras allí. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto también, dentro del uso razonable, se está viendo que el Espíritu Santo, o Jesús a través del Espíritu Santo, sanaba a los enfermos. Lo vemos en Mateo 12, echa fuera a los demonios por el Espíritu Santo, pero también lo vemos en Hechos 10:38, que sana a los enfermos por el mismo Espíritu Santo. Entonces, los milagros que hizo Jesús literalmente era por el Espíritu Santo. Ok, seguimos adelante. Entonces, ¿quedó claro hasta allí? ¿Tienen claro que las tres primeras concilios se llevaron a cabo por tres pensamientos incógnitas en la iglesia primitiva y primitiva tardía? ¿Les quedó claro hasta allí? O se las nombro. La primera, ya saben que fue la humanidad de Jesús. La segunda, la deidad de Jesús. Y la tercera, el conflicto entre la naturaleza de Jesús y cómo subsistían estas dos naturalezas en una persona. Esas fueron las controversias. Y esto obviamente hizo que surgieran personas, teólogos de la época, que dieran postulados y posiciones que fueron llamados heréticos, que los vamos a ver en unos minutos más adelante. Ahora, usted se pregunta, bueno, ¿por qué nació esa controversia? ¿De dónde viene esa controversia de la naturaleza de Jesús? Volviendo a esa primera parte, la controversia en la primera parte que vimos, que es sobre la naturaleza de Cristo, el debate sobre la humanidad de Jesús en el siglo II y el siglo III, aunque había muerto siglo atrás, fue influenciada por Platón. Oiga esto, ¿por qué surge esta pregunta, esta problemática sobre la naturaleza de Jesús? Tiene origen platónico. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, señores. Porque resulta que la teoría platónica inclusive había entrado dentro de la misma iglesia con personas, porque la filosofía griega era popular en esos siglos, demasiada popular entre los griegos. Y recuerden que se convirtieron griegos ¿al qué? Al cristianismo, señores. Y si los griegos ya venían influenciados por esa teología platónica y que estudiaban a Platón, pues obviamente le va a surgir estas preguntas. Entonces ya saben, surge la problemática de la naturaleza de Jesús por la corriente platónica. Pero ¿qué era lo que decía Platón? Ok, este pensamiento platónico, que fue filosófico obviamente por muchos siglos, afectó a la iglesia primitiva. Ya les expliqué por qué la afectó. Porque se convirtieron griegos y demás personas de Asia que estudiaban a Platón, que ya tenían una concepción acerca de la humanidad del hombre, por lo que estudiaban de Platón. Su cosmovisión dominó gran parte del pensamiento antiguo y se filtró en la iglesia primitiva. Es decir, que la teología filosófica platónica, Aristóteles, Sócrates, era una filosofía dominante. Entiéndase eso. Una de las doctrinas clave de Platón es que la materia, oiga esto, la materia, la sustancia material
es mala. Ahora puede entender por qué bajo esta influencia alguien profundamente marcado por el pensamiento platónico podría fácilmente concluir que Dios no pudo haberse encarnado. Ya está comprendiendo de dónde surgen los pensamientos, cómo se da la controversia, cuál es su origen, por qué la gente lo pensaba. Yo le dije que le iba a hablarle un poquito profundo sobre este tema de cristología para que usted entienda las raíces y sepa de por qué vienen estos conceptos. Ahora, si Platón dice la materia es mala y Asia Menor, el Mediterráneo, África, que en ese momento estaban dominantes en el imperio romano, pero que era influenciado, recuerden, voy a retroceder unos siglos atrás antes de Cristo, para que puedan conceptualizar todo. Recuerden que los griegos dominaron todo el Mediterráneo, África, Palestina, parte de Europa, Palestina, obviamente ahí pongo Jerusalén, todo, en el año 300 antes de Cristo, más o menos, por Alejandro Magno. Pero luego de eso, que muere Alejandro, sus generales siguieron dominando hasta el año 167 antes de Cristo. Oiga esto. Pero ellos siguieron un proceso de helenización, incluyendo Egipto, que nuevamente se convirtió Egipto una potencia teológica fenomenal. Y ahora usted me va a entender de dónde sale la primera controversia. Alejandría, que obviamente fue conquistada en Egipto por Alejandro, le puso Alejandría por su nombre, era la cuna de esa parte griega, y de ahí surge la teología cristiana. En un tiempo dominó, la teología cristiana dominó ahí. Se cree que Marco y Tomás llegaron a esas tierras y evangelizaron, etcétera. Pero de ahí adivina quién es el que sale de esa región postulando que Cristo no es divino, sino que era meramente un ser que fue creado. ¿De dónde sale? Arrio. ¿De dónde era Arrio? De Alejandría. ¿Cuándo fue fundada Alejandría? 300 años antes de Cristo. ¿Por quién era influenciada? Por los griegos. ¿Por quién siguió siendo influenciada hasta el año 167 antes de Cristo? Bueno, que Jerusalén. Yo estoy dando ese dato. Ojo aquí para que no se... Jerusalén fue la que fue dominada por Grecia hasta el año 167 antes de Cristo, cuando los macabeos pelearon contra los griegos y los sacaron de allí. Pero en el año 63 antes de Cristo vienen los romanos, y los romanos vuelven a cautivar a Palestina y toman a Palestina, y por eso usted ve que Jesucristo nació bajo un dominio imperial romano. ¿Ok? De hecho fue muerto por los romanos, pero sabemos que resucitó. Ahora entiende de dónde vienen esas corrientes que suscitó la primera controversia de alguien que estaba en Alejandría, que sabía muy bien la filosofía y que creó un concepto diferente a lo que la Biblia planteaba. Y de ahí surgió, mis queridos, esa controversia que Jesús o Dios no pudo haberse encarnado en una persona. Entonces la iglesia primitiva, aquellos que sostenían el punto de vista docetista, y aquí viene un poquito que les dije que iban a tocar ciertos términos teológicos. Docetismo, ¿de dónde proviene el docetismo? La palabra docético proviene de la palabra griega, escríbalo. La palabra docetistas se le llama así, que es la corriente, pero la palabra doqueo es la palabra griega que significa parecer. Doqueo con K mayúscula. K de kelo, doqueo. Esa palabra doqueo significa parecer. Entonces, de ahí sale la herejía del docetismo que afirmaba que Jesús solo parecía o aparentaba ser humano. Oiga esto, que no era verdaderamente humano en lo absoluto. No era humano en lo absoluto, aparentaba ser humano. Docetismo. Yo creo que le tuvo que haber quedado clara ahí. Entonces, esta destacada línea
que surgió fue atacada o contrarrestada por los padres de la iglesia y se unieron para combatir y liberar a la iglesia de las enseñanzas docéticas. Entre uno de los primeros, oiga esto es un dato curioso, uno de los primeros en contrarrestar estas corrientes que degradaban la deidad de Jesús fue Tertuliano, siglo II. Para que en un momento que usted escuche, no, es que los concilios fueron los que crearon la Trinidad. Señores, estas controversias estaban mucho antes de los concilios. Y uno de ellos fue Tertuliano, quien floreció en el siglo II. Y él fue el que ayudó a equilibrar el pensamiento de la iglesia acerca de Jesucristo. Considerando todos los pasajes de la Escritura que tendrían que ignorar verdaderamente por completo la humanidad de Jesús. Es decir, podríamos decir que si se creía esa corriente, no habría existido un niño que la Virgen María lo diera a luz. No había nacido, no había sido posible, porque si Jesús aparentaba ser un ser humano, entonces María nunca lo dio a luz. Ojo aquí, mire lo que podemos haber negado. Entonces, ni un ser humano que experimentara cansancio. Jesús experimentó cansancio, claro que sí. Junto al pozo se sentó porque estaba cansado. Ustedes saben la historia. Y ahí viene el encuentro con la mujer samaritana, porque era un hombre se cansa, ¿verdad? No habría un siervo sufriente. Jesús sufrió, Isaías 53, nos lo dice 700 años antes. Ni tampoco hubiera una muerte agonizante en el Calvario. Todos sabemos la crucifixión de Jesucristo. Tal vez nadie podía comprender esta idea tan clara de la humanidad de Jesús como aquel autor de Hebreo lo destacó, y leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 17. O yo lo busco acá. Vamos a leerlo, quiero leerlo. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Si lo puedes colocar ahí sería mucho mejor. Voy a abrir la Biblia mía acá. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Están tocando allá en la parte de afuera. ¿Alguien está? Vamos a ver. Ok. Ahorita seguimos con ese texto bíblico. Bueno, acá se me... Ok, ya... Ahorita seguimos con el texto bíblico. Entonces, este hombre, el escritor de Hebreo, nos da a entender en ese versículo que tenía que ser semejante en todo a sus hermanos, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañe. Cuando desaparecemos esta realidad de Jesús, o entendemos o podríamos describir que Jesús no fue completamente humano, entonces estaríamos negando una realidad acerca de la redención del hombre, y esto no se puede negar. Había una persona tocando allá afuera, Amado. Ok, sí. Entonces Tertuliano, Ignacio, Ireneo, Hipólito y otros padres de la iglesia primitiva ayudaron a la iglesia a mantenerse bíblicamente y fiel, y contribuyeron al desarrollo del cristianismo ortodoxo en estos primeros siglos cruciales de la iglesia. A ver, algunos polimistas hoy en día aluden de que los concilios, las ideas apostólicas no se basaron en la Biblia. Pues obviamente, ellos no basan una doctrina de la Biblia, sino que abarcan todo el compendio bíblico y desarrollan la teología acerca de la divinidad de Jesús, de la naturaleza de Jesús, entendiendo obviamente todo lo que la Biblia expresa, habla acerca de esta naturaleza o de la fuente cristológica. Entonces, otro desafío surgió en las primeras décadas del siglo IV, a raíz de las enseñanzas de un presbítero anciano de la ciudad de Alejandría llamado Arrio. Aquí llegamos aquí, que
aquí debemos destacar algo importante, unos detalles técnicos para que ustedes puedan entender y comprender de dónde sacan estas corrientes. Ya les expliqué su origen, pero la cuestión gira en torno a la palabra en relación con el Padre, con el Hijo. La enseñanza bíblica ortodoxa era la enseñanza que postulaba que Jesús era homoousia con el Padre, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, esta no es una palabra con la que todos los días me asocio, me relaciono, pero ok, ousia es la palabra griega que significa esencia. Ousia, se la digo, escríbanla allí, tiene O, U, S, I, O, ousia, y termina en S. Ousios es la palabra griega para esencia, o que significa esencia. Cuando vamos al latín, ¿cuál es su equivalente en el latín? El equivalente de esta palabra en el latín es sustancia. Por eso cuando yo llegue al punto de descifrar sustancia y esencia, es lo mismo. Le doy este dato, le doy este puntico muy relevante para que cuando usted diga, bueno, sustancia debe ser lo mismo, esencia debe ser otra cosa. Griego, sustancia, la misma equivalente de sustancia es en latín, lo único que cambia es de idioma. Entonces, este término viene del español sustancia, es donde nosotros hablamos en nuestro español sustancia. La primera parte de la palabra griega, homo, recuerde que se divide en dos palabras, una palabra compuesta, homo, H-O-M-O. Esa palabra homo significa lo mismo. Cuando hablamos de homoousia, ya les expliqué, ousios es la palabra para esencia. Homo es la palabra para igual o la misma. Entonces diríamos, en otras palabras, que esto significa la misma esencia o sustancia del Padre. Jesús es igual al Padre porque utilizó esta deidad para manifestarse, su esencia, Él se manifestó. Ok, la segunda palabra que fue la que llevó a la controversia es la palabra homoi. Le quita una O y le pone una I. Al ponerles ahí cambia el concepto. Homoi es la palabra en griego para similar. Escuchen esto. La palabra griega para homoi es similar. Y cuando completamos con la otra palabra, con ese sufijo, ousios, diríamos similar. Del similar sustancia. O sea, que no es de la misma sustancia, es de una sustancia similar. Entonces, surgió otra palabra, o la tercera palabra que surge es heterousio. Yo le dije que íbamos a usar un poquito palabras técnicas. Heterousio, y aún más profundo, esta o más complicada, sostiene que Jesús es de una sustancia completamente diferente. Cuando hablamos de heterousio, es que Jesús es una sustancia completamente diferente. Y estamos hablando apenas del siglo II, que estas corrientes hoy se siguen manifestando. Entonces, Arrio parecía sostener que heterousio tendría que ser un poco más útil y engañoso, y hablaba o sostenía la palabra homoiousia. Esa palabra heterousio la cambió y le puso homoi. Se le puso similar, no una sustancia diferente, que es éter, diferente, y ousios, sustancia. Entonces, una sustancia diferente. Entonces, Arrio fue inteligente y dijo, oh, no, para que se confunda, voy a poner homoousia. Entonces, similar, no igual, similar. Y desde allí comienzan estos debates tremendo en los primeros siglos. ¿Ok? ¿Están entendiendo? ¿Le está quedando claro todo hasta ahí? Pregunta. ¿Sí están entendiendo? Alguien que diga si estamos entendiendo o explíquenos aquí. ¿Estamos Hola, claros ahí? pastor. Sí, Oh, sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Amén. Hay Ok. una palabra que dice homo esencia, homoi para asimilar. No. Es una palabra ¿No? compuesta. Otra vez. Sí, es Homo, que. homoi es la palabra para asimilar. Sí. Homo es la palabra igual. O sea, lo que cambia es una I por una O por una I. Luego H-O-M-O-O es la palabra homo. Esa palabra es igual. O sin una O, con una sola O. Homo. Es la palabra igual. Cuando se cambia y se pone homoi, que es la palabra H-O-M-O-I. Si ve que desapareció una O por una I, entonces esa iota en griego le cambia el significado. Significa similar. Eso fue lo que hizo Harrio. Y la palabra ousia es esencia. No tiene pérdida. Al juntar esas dos palabras tenemos homoousia, que es de una misma sustancia. Y si le ponemos homoiosio, es la palabra de una similar sustancia. Y si le pone éter y le une con la palabra ousia, estaría diciendo que es de una sustancia diferente, es decir, diferente sustancia. Eso es lo que significa. ¿Ahí quedó claro? Pregunta. ¿Todo bien hasta allí? Sí, señor. Ok, entonces los obispos de Nicea incluyeron no solamente homoousia para expresar que era el término que cumplía el estándar de la enseñanza bíblica. En el credo de niceano es declarado que Jesús es el verdadero Dios, de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Ahora ellos dicen, no es de la misma sustancia, sino que es de la misma naturaleza. Eso habla en los credos. Cuando habla de la palabra engendrado, esa palabra engendrado, recuerden que Jesús tomó asumió la naturaleza humana, por lo tanto tenía que venir de una mujer. Pero ustedes ven en Lucas 1 y 2 y Mateo capítulo 1 se dan cuenta, y 2, se dan cuenta que esta obra la completa Jesucristo. Cuando entremos en la parte de los ebionistas, ustedes se van a dar cuenta que los ebionistas era una secta judía que decía que Jesús fue hijo biológico de José y María. O sea, que no es nada que el Espíritu Santo lo creó. Pues nosotros creemos, por lo que el testimonio de Mateo y de Lucas, que el Espíritu Santo hizo la obra. El Espíritu, cuando viene el ángel y le dice, mire María, vas a dar a luz un hijo que se dará por obra del Espíritu Santo. El ángel le hubiera podido decir, María, tranquila, usted va a tener un hijo con José y ese ser será bendecido por Dios. Eso no dice el ángel. ¿Por qué cree que José se pone celoso? Porque José entiende que lo que María va a concebir no viene de lo humano. Cuando el ángel se revela, le dice, José acepta lo que está pasando con María, en palabras coloquiales, porque lo que de ella es engendrado es del Espíritu Santo. De una manera que el Espíritu Santo trabajó en el vientre de María para hacer la obra de que Jesús naciera santificado desde el vientre, porque no podía llevar pecado. Si él naciera por naturaleza pecaminosa, entonces no podía redimir a la raza humana. Como un hombre que dice que va a perdonar los pecados de la humanidad es por naturaleza pecador? No cabe. ¿Lo podemos entender hasta ahí? No cabe. Entonces, en este credo no está descubierto algo nuevo, sino que resume el vasto o la cantidad material bíblica que referencia a la persona de Cristo. Ellos no estaban inventando una doctrina como algunos los asumen hoy y lo hacen creer, que esas doctrinas fueron inventadas. Ellos asumieron todo el compendio bíblico y de ello expusieron lo que ya estaba en la Biblia. ¿Queda claro hasta allí? Entonces, el escritor de Hebreo o el autor de Hebreo confirma en el capítulo 1 y versículo 3 de Hebreos, el autor dice,
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Como dice en Reina Valera, la imagen misma de su naturaleza. De modo que cuando vamos a 1 Corintios 3:16 vamos a encontrar que dice que los ángeles no conocían a Dios, fue visto por los ángeles. ¿Para qué el apóstol escribe que los ángeles vieron a ese Dios encarnado? Se supone que ya ellos veían a Dios. No, los ángeles ni siquiera conocían a Dios de manera, no lo conocen de manera física o de manera visible, porque Él habita en luz inaccesible. Y el que sale de ahí a reflejar y a mostrar a Dios es el Hijo, porque es de esa misma sustancia, donde nadie puede entrar, donde nadie puede ver. Por eso dicen los escritores que a Dios nadie le ha visto. Y el apóstol Pablo, por su parte, directamente dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Y a ver, les explico esto, para que no creemos un concepto herético, porque los mismos cristianos, al no estudiar esto, no tienen los conceptos definidos. Entonces dicen, ok, en Él habitó la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad corporalmente. Eso significa que Jesús fue un ser que Dios poseyó. Eso es herético, señores. No podemos decir que Jesús cuerpo fue poseído o fue lleno de Dios por dentro, como si fuera un vaso de agua donde le echan agua y Jesús caminaba con el cuerpo pero lleno de Dios. Él es el mismo Dios. Cuidado con esos pensamientos. Entonces el credo niceno es un ejemplo excelente de la teología sistemática que busca organizar y resumir la enseñanza bíblica sin añadir ni omitir nada. Y luego los teólogos sistemáticos enseñan esta doctrina a la iglesia. Los obispos de la iglesia primitiva eran teólogos sistemáticos. Así que cuando sacamos argumento basándonos en los conceptos de los padres apologéticos y teólogos de los primeros siglos, estamos obviamente aceptando que ellos entendieron, que ellos comprendieron y que ellos resumieron todo lo que la Biblia también nos habla acerca de la deidad y humanidad de Cristo. Porque cuando a veces hay alguna persona con pensamiento contrario, te dice, muéstrame un versículo donde diga que Dios es de la misma sustancia con Jesús. Pues no lo va a encontrar. Pero cuando la estudias dentro de toda su consumación, eso es lo que la Biblia explica. ¿Por qué? O la Biblia da a enseñar. Porque la Biblia no es argumentativa. La Biblia dice que Dios existe, ¿verdad? No hay que negarlo. Pero la Biblia no explica cómo Dios existe. La Biblia explica que hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no explica cómo funciona ese Dios de forma argumentativa. Lo que argumenta son los filósofos. La Biblia no es argumentativa. ¿Ok? Entonces, en el centro de la vida de la iglesia está la adoración. Y en el centro de nuestra adoración, ¿sabe qué se encuentra? Jesucristo. Todo cristiano debería preguntarse, ¿a quién adoro? Por lo general, hemos entendido que el mismo Jesucristo, cuando vino a la tierra, haciendo referencia a la persona del Padre, Jesús dice, cuando oren, digan así, Padre nuestro que está ¿dónde? En los cielos. Pero luego vemos en el capítulo 1 y 24 de Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles, aunque Jesús les dijo eso, ellos entienden que ya Jesús no está en esta tierra y oran a Jesús de Nazaret. Es decir, ¿es válido orar a Jesús? ¿Es válido orar al Padre? Pues ninguno de los dos se va a poner celoso. Yo puedo orar a Jesús y puedo orar al Padre. Son enseñanzas bíblicas. Ok, seguimos. Todo cristiano debería preguntarse, ¿a quién adoro? ¿Quién es este Cristo? ¿Qué es el centro de la adoración? Cuando lees el capítulo 4 de Apocalipsis te das cuenta que la adoración está centrada a Cristo, a Dios. El 5 está centrada a Cristo. Tanto en el cielo como en la tierra le dan adoración. Y estando en vida, Él recibió también adoración y nunca lo impidió. Y el único ser que recibe adoración, dicho por Él mismo en el capítulo 3, 4 de Mateo, habla sobre la tentación de Jesús y Él dice, al Señor tu Dios solo que adorará. Y si Jesús recibió adoración estando en vida, que eso lo vimos en la primera clase, ¿cómo es que Jesús dice que al Señor tu Dios solo adorarás y Él recibe la adoración?
Pero luego vemos Apocalipsis cuando un Juan se le postra para adorar a un ángel y el ángel le dice, no, 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 no me adores, porque yo soy un consiervo tuyo. Los ángeles no pueden ser adorados. No hay otro ser en toda la expansión cosmológica y cosmológica, porque cosmológico es todo lo que tiene que ver con la parte divina, ángeles, seres creados. Y cosmológico es este cosmos, esta vida. Toda la esfera cosmológica, no cosmológica. No existe un ser que reciba adoración, sino solamente Dios. Entonces, en el credo niceno surgió un grupo de obispos conocidos como los arrianos. Estos obispos se ganaron también el favor de los hijos de Constantino más adelante y generaron la controversia. Y esta controversia hicieron que persiguieran a Atanasio, que pasó más exiliado que fuera, porque los hijos de Constantino, después que Constantino aprueba una doctrina bíblica, los hijos se devuelven a Arrio y Arrio predomina por unas décadas, y entre ellos cae Atanasio, que era uno de los primeros que los confrontaba. Y Atanasio es uno de los teólogos más grandes considerados de la iglesia ya primitiva tardía. Entonces, este hombre Atanasio, que se enfrentaba contra el mundo, así se le decía a él, en una expresión latina que decía Athanasius Mundu, contra mundo, es decir, Atanasio en contra del mundo, porque él era el único que estaba en ese tiempo, o uno de los que más estaba con una relevancia importante, contradiciendo a Arrio. Vemos algo más importante, que después de Nicea surgen otras controversias en el siglo V. Aparecieron opiniones heréticas sobre la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana de Cristo. Se asumía de que esto entre ellos, el principal de ellos fue Nestorio. Ya lo vamos a ver, tranquilos que para allá vamos. Él hablaba de que estas dos naturalezas no se podían unir en una sola persona. La iglesia trató con esto en el año 451, dando como resultado el credo de ¿quién? De Calcedonia. Este credo de la iglesia primitiva, de la iglesia primitiva tardía, la maravillosa enseñanza que nosotros hemos conocido, nuevamente le digo, como hipóstasis o hipostática, unión hipostática o naturaleza, afirmó que Cristo tiene dos naturalezas en una sola persona, que es a la vez plenamente Dios y plenamente humano. ¿Ustedes tienen eso claro o tienen alguna pregunta de eso? A ver, ¿tienen alguna pregunta ahí de esa parte que les estoy diciendo? Es bueno que pregunten, ¿eh? ¿Tienen claro esa parte ahí? ¿O quieren que les profundice un poquito más? Lo que dijo el concilio de Calcedonia. Jesucristo tiene dos naturalezas, ¿verdad? En una persona, pero que es plenamente Dios y plenamente humano. ¿Tienen preguntas sobre eso antes de avanzar? ¿No tienen pregunta? Ok. Entonces, a pesar de estos credos convincentes y persuasivos, las visiones heréticas sobre Cristo han permanecido a lo largo de toda la historia hasta el sol de hoy. Hoy en día están surgiendo otra vez esas preguntas, esas problemáticas, y han salido inclusive maestros que fueron cristianos hoy en día oponiéndose a las verdades bíblicas, porque estas corrientes han surgido otra vez y han surgido a lo largo de tantos años, Dios mío. Vamos ahorita a la diapositiva. Vamos a la diapositiva primero. Quería darle otra partecita más acá, que es sumamente importante para el conocimiento, pero creo que les quedó claro allí por qué surgieron estos concilios. Vamos a conocer un poco más quiénes eran sus promotores, etcétera. Entonces estamos en cristología, ¿verdad? Vamos a avanzar ahí, amado. Puedes avanzar. La siguiente. Vamos a la siguiente. Ok. Ahí tenemos, no sé si la logran ver allá. ¿Es Jesús una realidad o una ficción? ¿Es Jesús una realidad o una
Si usted como cristiano no tiene esto claro, obviamente usted va a tropezar en la manera de entender, de comprender y de conceptualizar estos asuntos teológicos. La historicidad de Jesús no es solamente una cuestión de historia, sino que es una crisis moral que debe ser resuelta. A lo largo de la historia, esta problemática como que surge, estas doctrinas heréticas nuevamente surgen y el hombre nuevamente se pregunta, ¿quién es Dios? ¿Por qué Jesús? Si Él me salva, y surgen como temporada, en ciertas temporadas. Tener fe y un conocimiento del Señor Jesucristo no es simplemente un asunto intelectual o cognitivo. Esto no es meramente conocimiento, aunque debemos tener conocimiento. Esto no es intelectual, aunque debemos conocer bien los conceptos para no tropezar en el momento de dar una definición. Esto no es solamente intelectual y cognitivo. Conocer a Jesús tiene implicaciones morales para el pasado, el presente y la eternidad. Cuando yo estudio a Jesús, no simplemente es algo que puede solucionar raíces del pasado, que puede intervenir en problemáticas presentes, sino que es eterno. Enlazarme con toda la parte de Cristo, la cristología, es enlazarme con la eternidad. Por eso es importante que cada alumno que está allí sepa que esta es una de las materias más relevantes. Obviamente todas son relevantes: martiología, eclesiología, neumatología, soteriología, etc. Pero esta es una de las más relevantes, porque no entender esto puede costarle a muchas personas la eternidad. Seguimos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Entonces, importancia de la doctrina de Cristo. Actualmente hay oposición a estas doctrinas. ¿Cuáles son los principales opositores a esta doctrina? Número uno, las filosóficas. Las ideas filosóficas son las principales opositoras de esto. Y me hace recordar un poco en la época del escolasticismo en la Edad Media, porque lo que hicieron los escolásticos fue tratar de tomar, como Anselmo de Canterbury y otros más, tomar la razón, tomar la espiritualidad o la fe, tomar la filosofía, tomar la parte sobrenatural y tratar de unirla para que ellas dieran una coherencia comprensiva. Y recuerde que cuando llegamos a la parte espiritual, no podemos entender las partes espirituales si no somos espirituales y si ese Dios espiritual no se revela. Todo lo que conocemos de Dios es que revelado al hombre. Nada de lo que el hombre descubre por sí mismo. El hombre solamente le es revelado lo que él necesita encontrar, porque el hombre no encuentra a Dios. Dios ha encontrado al hombre. De manera que cuando leemos 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14, nos vamos a dar cuenta de algo importante, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Esto me dice que el espiritual es el que tiene una conexión con el Padre, donde Él mismo en su soberanía le revela los misterios del cielo. 1 Corintios 3:16 habla que grande es el misterio de la piedad. Cuando estamos de cara a estos estudios, el estudio bíblico, nos vamos a encontrar de cara con misterio. Y el misterio, dice 9 y 10 y 11 y 12 de 1 Corintios 2 en adelante, te vas a dar cuenta que el misterio le es revelado por el Espíritu a los hijos de Dios. Si tenemos claro esa parte, que este no es una cosa que yo conozco porque estudié filosofía, porque estudié esto, puedo comprender más. No. Es espiritual, aunque debo tener un conocimiento práctico y técnico, ¿ok? Entonces la otra corriente es la científica, porque la científica tiene que basarse a hechos reales y que el hombre pueda estudiar para comprenderlos. Pero recuerden, Dios no es un microscopio para poderlo, un microorganismo para estudiarlo, con un telescopio y con elementos científicos.
Si Dios es infinito, no cabe en una mente finita, borrémonos la idea de que podemos conocer a Dios completamente. Conocemos una parte de Dios que se ha dado a revelar. ¿Ok? Entonces, de la verdad de esta doctrina depende la salvación. Si no conozco esta doctrina realmente, la salvación del creyente puede estar en juego. Tengan mucho cuidado con eso. Si Cristo no es divino, su obra expiatoria no tendría valor. ¿Valor qué? Suficiente para conseguir el perdón de pecado y la justificación. Esto es importantísimo, porque si quitamos la divinidad de Cristo, vamos a quitar todo el efecto que produjo la obra expiatoria. Puedes colocar por unos minutos la cámara normal acá y yo les voy leyendo a ellos aquí porque ellos van a tener eso que está acá. ¿Listo? Yo se lo voy a ir leyendo desde acá para que no esté en la pantalla y ellos me puedan ver acá, puedan conectar conmigo, ¿ok? Y luego todas estas diapositivas se las pasas a ellos para que la estudien. La siguiente, vamos a la siguiente. La importancia de la doctrina: su muerte sería en vano y la resurrección sería una enorme ilusión si quitamos la parte divina de Cristo. Su vida y enseñanza serían oratoria. Entonces Cristo sería un gran maestro, mártir y revolucionario social. Para el cristianismo esta doctrina es la diferencia entre la vida y la muerte. Esto significa que yo no puedo tomar esto como algo irrelevante. Es lo más relevante de toda la Biblia. El eje central de la Escritura es la cristología, con todas sus partes, obviamente. Entonces, si quitamos la divinidad de Cristo, ya no hay un sacrificio real, ya no hay una salvación. ¿Para qué pensar en la eternidad si todo lo que nosotros vemos de la eternidad es concernente a esta obra de Jesucristo? Y obviamente si le quitamos la divinidad a Jesús, el sacrificio de la cruz no podría cubrir todo el mundo y el universo. Porque recuerde que Cristo no solamente restauró las cosas de acá abajo, Él restauró las de allá arriba. Cuando ustedes van a Apocalipsis se dan cuenta que hay un sello que nadie puede abrir porque nadie es digno de abrirlo. Y lo abre solo el Cordero. Él limpió todas las cosas de aquí de la tierra, según el apóstol Pablo, pero las de la tierra también, las del cielo también las restauró. Seguimos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente. Vámonos a la siguiente. Dice: el evento de Cristo. No se tiene ningún registro estrictamente objetivo acerca de Jesucristo. Todo lo que sabemos acerca de Cristo ha sido registrado, interpretado por aquellos que creyeron que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Las naciones de las narraciones de los evangelios no son relatos biográficos, sino confesiones de fe. Por eso cuando lees Juan capítulo 1 te das cuenta, y el verbo se hizo carne. Ellos dan un relato de fe. Ahora, no podemos tomar un escrito extrabíblico. Por ejemplo, cuando ustedes comienzan a estudiar, se van a dar cuenta que lo que suscitó esas oleadas y controversias nuevamente hace unas décadas atrás o siglos atrás hacia Jesucristo fue la postura de los otros evangelios. Evangelio de Tomás, por ejemplo, el evangelio de Pedro. Supuestamente hay un evangelio de Pedro que fue tomado por los gnósticos del segundo siglo para apoyar ciertas partes de su creencia extrabíblica, herética, con estos evangelios. Esos escritos que surgieron, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro también, surgieron muchos escritos porque había de moda escribir. Estaba una moda que era escribir pero sin autor y comenzaban a circular cartas. Por eso la iglesia inmediatamente hizo el canon. El canon fue lo que frenó esa circulación de esos libros porque no los aprobaron como divinos.
Fueron escritos por autores que tomaban historia sobre historia y ponían su conocimiento allí, y eran gente estudiada y pareciera que fueran verdad y reales, porque eran ideas sobre ideas, pero se comprobaron que eran escritos heréticos. Y por eso, cuando vemos a los evangelios, no son escritos simplemente de registros, sino son confesiones de fe. Esa es la Biblia. Por eso, al escuchar la palabra, tienes fe, porque ella produce ¿qué? Fe. Seguimos. La siguiente. El evento de Cristo, estamos allí. Como toda historia de la Biblia, es una historia interpretada. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 19. Para los evangelistas y apóstoles, el Jesús de la historia había venido a ser el Cristo de la experiencia. Esa experiencia que ellos vieron, esa experiencia que se les manifestó y que gradualmente fueron aceptando y comprendiendo a tal punto que daban veracidad de esta fe. Seguimos adelante. Monoteísmo cristológico del Nuevo Testamento. Ese monoteísmo cristológico del Nuevo Testamento, ya ustedes saben lo que es eso, ¿no? La palabra mono es la palabra para uno, teísmo, Dios. Entonces, Jesucristo es el Dios único del monoteísmo judío. La comprensión y la expansión cosmovisiva de los discípulos fue ampliándose mediante fueron entendiendo que ese mismo Dios que estaba en el Antiguo Testamento era el mismo Dios que estaba en el Nuevo Testamento. Por eso vemos entre los escritos de los apóstoles que ellos, muchas de las profecías que decían los profetas 700, 800, 1000, más de 1000 años atrás, 2000 años atrás, ellos entendían que estaban cumpliéndose en Jesucristo. Así que ellos entendían de que era un solo Dios. Porque la idea o cosmovisión judía, recuerde que los discípulos de Jesús eran ¿qué? Judíos. ¿Y cuál era la cosmovisión de un judío en cuanto a la divinidad? Que había un solo ¿qué? Dios. El famoso Shema de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La palabra Shema es la palabra que se expresa para hebrea para oye, Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor uno. Esa palabra uno es la palabra hebrea Ejab, que denota una unidad compuesta. Una unidad compuesta, no matemáticamente, sino una unidad compuesta como un racimo de uva. No quiero poner a veces ni ejemplos así para que no me malinterpreten, que puedo estar simbolizando que son muchos dioses o demás. Hablo de la unidad compuesta como un racimo de uva. Yo referirme a un racimo de uva. Un racimo de uva. Yo sé que son muchas uvas, pero es un solo racimo. Y esto no quiere decir que hay muchos dioses, pero que es uno. No. Eso lo vamos a explicar ahorita. Las tres personas de la divinidad, un solo Dios. Ok. La intención de la cristología del Nuevo Testamento es incluir a Jesús en la identidad divina única. Cuando nosotros que somos de esa línea bíblica, ¿cuál es nuestra cosmovisión? Saber que Jesucristo tiene una identidad divina única. Todo creyente, todo cristiano debe tener esto claro. Si usted es un cristiano, lector de la Biblia, estudioso de la Biblia y no sabe esto, preocupante. Yo sé que todos los que están aquí lo saben porque ya son avanzados, predican y demás. Lo tienen claritico. Seguimos. Perdón, ahí mismo. Estamos en la intención divina. Los escritores lo hacen deliberadamente y de forma generalizada. Utilizan las características de la identidad divina sobre las cuales el monoteísmo judío se centraba. Es decir, que los escritores empezaron a entender que ese mismo monoteísmo judío era un monoteísmo que continuaba. No era que vino otra etapa de otro Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, señores. El Señor es uno. Y esa cosmovisión que tenían los judíos la plasmaron de manera generalizada para entender que hay un solo Dios.
que no fue que vino una intervención de otro Dios creado y que se manifestó como algunos lo creen, como los testigos de Jehová, los séptimo día, los mormones, etcétera, creen que Jesús es divino, pero que fue creado. Y entramos en herejía cuando llegamos a esos puntos. Seguimos allí. La siguiente diapositiva. Ahí termina. Pasamos a la segunda parte. Vamos a pasar a la segunda parte porque vamos a conocer algunas doctrinas. Las mismas diapositivas de esa, pero la segunda parte. Entramos a la segunda parte de la cristología. La siguiente, ok. Vamos a ver las controversias cristológicas que surgieron. Vamos a la siguiente. Controversia cristológica. Errores en cuanto a la humanidad de Jesús. Dimos un vislumbre de lo que yo le acabé de dar para que ustedes lo pudieran comprender. Seguimos a la siguiente. Doctrinas docéticas. ¿Se acuerdan qué es la doctrina docética? Yo la acabé de decir en unos minutos atrás, unos tiempos. Entonces, la doctrina docética se clasifican generalmente como doctrinas docéticas. La humanidad de Cristo no era genuina. Es decir, Cristo tomó una apariencia. Pareciera ser humano. Tú lo tocabas y era prácticamente un humano, pero no era humano. Jesús aparentaba ser humano, pero su humanidad era solo una ilusión. Oiga lo que los docetistas, yo quiero que con esto usted pueda llegar a la comprensión de identificar estos pensamientos dentro de las personas que hoy en día interpretan una cristología. Y usted puede decir, esta corriente filosófica es una corriente del primer siglo y es el mismo pensamiento. Cuando usted escucha a una persona decir, no, Jesucristo no era humano, Él era divino, aunque diga una parte de verdad, está diciendo otra mentira. Él sí era humano. Si yo saco de la ecuación la humanidad de Jesús y digo que era una alusión, por lo tanto, yo estoy todavía en pecado porque yo he creído por siempre que a través de la sangre de Jesús no pudo haber sido una sangre ilusoria, porque entonces el perdón de los pecados sería también un tema ilusorio. Estas son doctrinas que tienen que estar muy claras y definidas entre ustedes. Entonces, hoy vamos a aprender cómo identificar estas mentiras, estas herejías, para que no caigamos en ese error. Y si la escuchamos, sepamos dónde está centrada la historia de ese pensamiento. Está centrada en el siglo II con los docetas, que hablamos de que era la palabra griega para docético, doceta, era dokein, que es la palabra parecer, ¿verdad? Entonces, Jesús era un ser casi humano. La iglesia fue rápida y decidida en la condenación del docetismo. Lo que tenía la iglesia el primer siglo era que cuando aparecían estas doctrinas, inmediatamente la contrarrestaban, porque afectaban de manera fuerte el pensamiento de los cristianos. ¿Tiene alguna pregunta? Como que sentí que alguien quería hablar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si alguien quiere opinar, me avisa y ahí le damos la participación, porque no hemos llegado a unas preguntas. Yo les dije que esto iba a ser de alto nivel, por eso les dije, prepárense, voy a avanzar un poquito más, voy a salir de lo básico, una cristología básica. Yo aquí en estas hojas, ellos me están viendo allí, ¿verdad? ¿Tienen la cámara enfocada acá? Ok. Aquí en estas hojas, ¿cuántos hay conectados? Ok. Aquí en estas hojas, yo tomé unos apuntes, comencé a observar y tomé unos apuntes sobre inclusive una corriente nueva que se le puede llamar trinitarismo como reformado o algo así, que le están llamando, pero son personas que se salen, o sea, el que estudia sabe que se sale de tanto la lógica como de lo espiritual y de la interpretación bíblica, aludiendo que Dios puede, que hay tres, oigan esto, que hay tres esencias,
pero que son la misma. No, yo ahorita les voy a explicar eso, ojalá nos dé tiempo. O si no, para la siguiente clase va a ser mucho más dinámica porque de entrada voy a ir con eso, de entrada. Así que por eso les dije que le mandaran todas las diapositivas para que ustedes las estudien, porque el próximo sábado de entrada vamos a entrar con confrontaciones y polémicas acerca de la cristología, que usted debe quedar preparado con estas clases, listo, uno, para defender su fe, para refutar a los herejes y para contradecir a aquellas personas que quieren postular a un Jesús no bíblico. Usted va a tener claro eso, tiene que salir de aquí con esa capacidad. Esa es mi idea y mi fundamento final acerca de este estudio, tanto en el día de hoy como en el del próximo sábado. Que usted salga con esas capacidades, porque la gran mayoría de los cristianos, inclusive de los que estudian teología, no saben hacer una buena defensa acerca de la cristología. Va a aprenderla el próximo sábado, tiene que usted quedar nutrido con eso. Entonces, el gnosticismo en el siglo II, el gnosticismo empezó a penetrar en la teología cristiana. Recuerden que el gnosticismo es una corriente que se tomaba una parte de la religión, tomaba una parte de una doctrina filosófica, tomaba a Platón, tomaba una corriente distinta a la fe de la cristiandad, aunque tenía línea cristiana. Todo lo que tenía que ver con cosas astrales, ellos la tomaban y sacaban una conclusión. Pero en este caso, esta corriente, que fue una de las primeras corrientes heréticas que se infiltró en la iglesia, logró en su medida impactar y hacer daño a la iglesia. De hecho, yo conozco teólogos que estudiaron la Biblia que hoy son gnósticos, prácticamente agnósticos. Ellos buscan, y de hecho el gnosticismo en la era medieval fue una de las causas que impulsó la reforma. Y usted dice, ¿cómo así? Sí, señor. El gnosticismo de ese tiempo, obviamente, como yo les digo que ellos tenían varias posturas y tomaban varias fuentes, el gnosticismo de la era medieval impulsó la reforma, fue una de las ayudas porque atacó a la iglesia católica de que no era espiritual. Y recuerden que ellos buscan, el gnóstico busca entender la parte astral desde la mente, la razón y desde la espiritualidad, pero sin la Biblia, sin Dios, sin el Espíritu Santo y sin nada. Y algunos hablan hasta del Espíritu Santo. Pero entonces el gnosticismo surgió en el siglo II y impactó fuertemente a la teología cristiana. Uno de los supuestos básicos es la maldad de la materia. Recuerden que cuando ustedes vean una corriente atacando la materia humana, es una corriente platónica, 300 años, 350, 400 años antes de Cristo. Platón decía que la materia era mala, por tanto la parte buena del hombre era la espiritual. De ahí que nace la primera corriente que vimos unos minutos atrás de Arrio, que era de esa corriente también, y venía influenciado por esa parte, que la materia es mala. Es decir, Platón decía que el espíritu del hombre está encarcelado en este cuerpo. Hello, el espíritu del hombre, dice Platón, está encarcelado en este cuerpo. Cuando el hombre muere, lo que hace el espíritu es liberarse de esa cárcel. ¿Usted cree que eso cabe dentro del concepto bíblico? Le hago esa pregunta. ¿Cree usted que eso cabe dentro del concepto bíblico? Cuando el espíritu muere, queda libre del cuerpo de la carne. Bueno, vamos a llegar más adelante a las preguntas. Quiero que participen, pregunten. Quiero ser más dinámico para que pueda las clases llegarle a ustedes. Pero por esto no se preocupe, que todo esto lo va a tener ahí y lo va a descargar en PDF y lo va a leer. Entonces tenemos acá, la materia es mala, por tanto el hombre necesariamente sería pecaminoso por causa de su cuerpo material. Niega la encarnación, Cristo solamente aparentaba ser humano, también docéticos. ¿Sí ve? Agarró el platonismo y dijo, la materia es mala, entonces Cristo no puede ser humano, porque si Dios dice que se encarnó, entonces Dios es malo porque la materia es mala. Esa era su concepción. Pero como ellos querían aceptar que Cristo también era divino, entonces comenzaron a promulgar que Cristo fue un ser aparentemente humano, que no era humano. Niegan toda la parte de redención, de salvación, de justificación, de limpieza de pecado, de el poder de la muerte, le fue quitado a la muerte, la llave de la muerte.
la derrota de Satanás. O sea, vencen medio evangelio, 50%, 60% del evangelio. Lo quitan solamente con esta herejía. Entonces niegan la encarnación. Cristo solamente aparentaba ser humano. Docetismo. Seguimos a la siguiente. Voy a ir un poquito rápido para que me dé tiempo. Me disculpan. Si esto queda grabado, ustedes lo van a repasar. Tienen la diapositiva. Aunque no las veamos todas, yo dije, póngaselas todas. Hay más que estoy preparando, pero todas ustedes las pueden tener. El sabelianismo. ¿Cuándo surge? Cuando ustedes vean que se está poniendo docetistas, sabelianismo, la palabra primera, sabelio, se le llama sabelianismo porque ese ismo que está ahí, cuando ustedes encuentren una palabra con ese ismo, eso es un sufijo, perdón, un prefijo. Y ese prefijo, ismo, cambia todo el concepto, porque el prefijo ismo quiere decir doctrina. El prefijo ismo hace alusión a actitud, hace alusión a academia, hace alusión a enseñanza, corriente, pensamiento. Entonces no tiene nada que ver con Dios y simplemente se convierte en una corriente. Y son corrientes por lo general humanas, que en la mayoría, 100%, están erradas. Cuando usted escucha, por ejemplo, que yo le estoy explicando eso en ética, secularismo. Secular no es ser malo. Secular significa que usted es de este mundo. El secularismo ya es una corriente filosófica del aquí y ahora. Esa corriente filosófica del aquí y ahora fue originada con Aristóteles, 300 años, 350 antes de Cristo. El aquí y ahora denota que no hay mañana, que no hay futuro, que no hay salvación, que no hay salvación, eternidad. Entonces, esta corriente filosófica, al añadirle a ciertas frases, el ismo le cambia todo el sentido. Pragmático, no es malo, ser pragmático es ser organizado, eficiente, pero cuando tú le pones pragmatismo, estás hablando de personas que crean una corriente, una línea de pensamiento, que todo lo bueno es lo que yo puedo hacer y que da un resultado bueno. No siempre en la Biblia las cosas que tú haces bien terminan bien. A Jesucristo lo mataron y fue absolutamente bueno. Entonces, en el siglo III surge la herejía trinitaria llamada sabelianismo. Sabelio sostuvo que Dios es una sola persona. Ojo aquí. Ay, ay, ay. Una sola persona. Usted no puede decir que Dios es una sola persona. Porque cuando usted dice que Dios es una sola persona, entonces estaría diciendo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no son otra persona. Por lo tanto, en la Biblia no se puede distinguir y la Biblia es muy, muy específica en distinguir las personas. Yo le voy a ir explicando, calmaditos, calmaditos. Trinitaria llamada sabelianismo. Sabelio sostuvo que Dios era una sola persona que se ha manifestado en tres modos diferentes. Aquí otra partecita, Dios mío. Cuando usted va a explicar la Trinidad, aunque a veces usamos este medio, y si yo lo logro utilizar y usted lo descifra, hágame el apunte para yo cambiar la palabra, porque ya uno lo tiene dentro del concepto por nuestro castellano. Cuando usted va a definir la Trinidad y dice que son manifestaciones de Dios, usted está errando. Usted está errando. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de las personas de la Trinidad como manifestación, que este fue el origen de este mismo sabeliano, fue el que dijo que el sol, que hay que mirar a Dios y la Trinidad, sí, el sol. ¿No le parece familiar esto? Los rayos solares y la luz o el calor del sol, así en la Trinidad, herejía. Porque estaríamos hablando que hay un centro madre, ¿verdad? O un centro esencia, pero que esa esencia salen otros efectos. Le voy a hacer claro. Ningún ejemplo que la cáscara de huevo, que la clara de huevo, que un dibujo, uno grande, uno pequeño, el ejemplo del sol, todo eso lo llevará usted al error y que eso fue utilizado por estos personajes herejes. Y usted dice, pastor, me confunde, porque ahora ¿cómo yo voy a explicar eso?
tenemos esta clase y tenemos la otra. Si no alcanzamos en la otra, usted va a ser explicado. Pero yo no los voy a dejar con la duda. Tranquilo, le voy a explicar el efecto correcto de la Trinidad. ¿Ok? Para que ustedes estén bien. Entonces, que se ha manifestado en tres modos diferentes, ni siquiera tres manifestaciones, tres modos diferentes. Así que yo diría que Jesús es un modo, una manifestación, el Espíritu Santo es un modo, una manifestación, y que el Padre también es un modo, porque dice tres modos. El Padre es un modo, el Hijo es un modo y el Espíritu Santo es un modo, una manifestación. Eso le quita la esencia, porque ya no sería una esencia. El Espíritu Santo ya no sería una esencia. Jesús no sería la misma esencia con el Padre. Entonces estaríamos separando a estas tres personas y tres esencias, y estaríamos fácilmente cayendo en el error de un triteísmo, es decir, tres dioses. Esto es peligroso. Con esto niega la distinción personal entre Padre e Hijo. Cuando Sabelio dijo que se manifiesta en tres personas, Dios está quitando la personalidad del Padre y del Hijo. Por lo tanto, no podríamos decir que el Hijo es una realidad, que el Espíritu Santo es una realidad. O sea, se presta para muchas de estas confusiones. Y Sabelio fue uno de los que dijo que Dios existe, o sea, que Dios es una sola persona. De aquí es donde nace el unitarismo de hoy. Los unicitarios o los Jesús solo, como le llaman, que es una falsedad, como ellos entienden la divinidad de Cristo. Seguimos a la siguiente. Sabelianismo, ¿verdad? Este punto de vista violentaba las enseñanzas del Nuevo Testamento, donde Jesús aparece orando al Padre y cumpliendo la voluntad del Padre. La iglesia condenó esta posición como herética. ¿Cuál iglesia? Estos estudiosos que yo les estoy contando, como Hipólito, Tertuliano, ¿cuál otro que Ignacio de Antioquía, todas estas personas, padres apologéticos, estudiosos de la Biblia, entonces confrontaron esto y dijeron, ok, esto es una herejía. Primeramente, ¿por qué? Porque cuando Jesús está orando, ¿a quién le está orando? O sea, es ilógico pensar por un momento, piense por un momento, Jesús está orando, Padre, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Con quién está hablando cuando él ora? Entonces se transmuta y saca el cuerpo divino y lo pone allá y queda el humano acá. Por Dios, eso no es lógico. La Biblia está haciendo una distinción de las personas, porque Dios existe en tres personas con la misma esencia. Seguimos adelante. Si tienen preguntas, de una vez vayan haciéndola. Si surge alguna pregunta sobre esto. Errores en cuanto a la deidad de Jesús. Seguimos. Siguiente. El gnosticismo. El mismo gnosticismo, pero no con la misma postura en cuanto a la humanidad de Jesús, sino contra la deidad. Ahora, ¿qué piensa el gnosticismo hacia la deidad? El gnosticismo negó la humanidad de Cristo y también rechazó su verdadera deidad. El gnosticismo es una de las corrientes que atacó primero a la humanidad. Recuerden que ellos dijeron que Jesús parecía ser un humano, pero no era humano. Ya atacó a la humanidad. Ahora la deidad. Enseñaba que el Cristo celestial descendió sobre el Jesús humano en su bautismo. Oiga esto. Ahora sacó al Espíritu Santo y dijo, no fue el Espíritu Santo, fue Cristo, pero celestial. O sea que hay dos Cristo ya, dos personas, por Dios. Ay, Padre Santo, esto se está viendo hoy en día también. Enseñaba que el Cristo celestial descendió sobre el bautismo en Jesucristo, permaneció sobre él durante su ministerio y descendió al mundo espiritual, ascendió al mundo espiritual en el momento de la muerte de Jesús. Jesús y Cristo eran dos personas diferentes. Mire esto, por favor. ¿Cómo degradaban la deidad de Jesús? Y estamos hablando del siglo II y III. ¿Cómo usted refuta esta corriente? La refuta entendiendo en su complejidad sencilla la esencia de Dios y las personas que existen en esa esencia. Cuando hablo de la palabra existir, hablo de que no existieron en una parte del tiempo o de la eternidad, sino que son la existencia, siempre han estado. ¿Ok? Entonces, ellos decían que habían dos Cristo.
el Jesús humano y el Cristo celestial. Entonces, ¿cuál de los dos fue verdadero, señores? Porque que yo sepa, solamente existe un solo Jesús y un solo Cristo. Recuerden que la palabra Cristo es la palabra griega para Mesías. Hebreo es Mesías, en griego es Cristo y en español es ungido. Es la misma palabra, Mesías, Cristo, ungido es el mismo. Entonces, que yo sepa, hay un solo ungido, hay un solo Cristo, hay un solo Mesías, no hay dos ni tres. Y esto nos habla de un dualismo divino. Y no existe tal cosa. Un dualismo en la persona de Jesucristo, eso no existe. No hay dos Cristos, no hay tal hecho de que existe un humano y uno terrenal. Por la Biblia lo entendemos, que dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Uno, unigénito. No se puede dividir este Cristo. Seguimos. Estoy tratando de darle lo más sencillo posible y lo más corto para seguir a otra. El gnosticismo negó la humanidad de Cristo. También rechazó. La siguiente. Los ebionitas. ¿Quiénes son estos ebionitas? ¿Se acuerdan que le hablé de unas personas que eran judías? Eran extremos judíos, apegados a la ley. Los ebionitas eran una secta judía contemporánea a los gnósticos. También quiero hacer un pequeño paréntesis. Una secta en ese tiempo no era conocida como la es hoy. Una secta se le aludía a las personas que eran de un solo camino, porque la gente que eran de los caminos, así se le llamaban a los cristianos anteriormente, no el del camino, sino el de los caminos. Entonces, para distinguir el de los caminos con el del camino, se usó la palabra secta. Y esta es la palabra que aquí vemos, secta. Por eso vemos que estas corrientes iban en una sola línea de pensamiento y se les denominaba secta, porque eran de los caminos, no de un solo camino, sino de los caminos. No es la misma connotación que nosotros tenemos como secta hoy. Hablar de secta es hablar, de algo que está destruido totalmente. En ese tiempo se le hablaba de los caminos porque se denominaban a las personas que tenían una perspectiva diferente de una verdad y confrontaban esa verdad. Ok, entonces, extremadamente leales al Antiguo Testamento, sostenían un punto de vista apegado con la rigidez del monoteísmo. Hasta ahí bien, eran apegados a la ley, eran monoteístas, porque recuerde que el judaísmo era monoteísta, por lo que no podía encontrar un lugar para Jesús dentro de la deidad. Es decir, para ellos Jesús no era Dios ni era divino, simplemente era un hombre. Ellos enseñaron que Jesús era el hijo natural de José y María, que cumplió de forma completa y perfecta la ley judía, por lo que Dios lo escogió para hacerlo ungido Mesías y que está destinado a regresar y establecer su reino judío. Es decir, tenemos esta corriente que hoy en día escucho pensamientos como los ebionistas, y estudiar estas corrientes le hace a usted detectar fácilmente cuando una persona está en una corriente de estas que fueron heréticas y en el primer siglo fueron literalmente confrontadas como herejes. Herejes no como la Iglesia Católica que en su momento decía que si ellos decían que se hacía era sagrado y usted decía que no, ya era hereje. No, allá se comprobaba por las escrituras que eran herejes. Entonces, ¿qué hacía esto? Que negaba la divinidad de Jesús en todo su sentido. Y nosotros estudiamos en la primera parte de la cristología la divinidad de Jesús, estudiamos la naturaleza de Jesús con las citas bíblicas. Recuerden que yo leí un reguero de citas bíblicas. ¿Por qué le dije que iban a haber ciertos segmentos donde no iba a llevar citas bíblicas, pero que ustedes con las citas bíblicas se pueden ayudar, ¿verdad? Entonces negaban la divinidad de Jesús, que bíblicamente está comprobada. Negaban que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, que está evidentemente bíblicamente comprobado que Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Seguimos a la siguiente. La siguiente diapositiva. El arrianismo. No vamos a tomar mucho tiempo aquí porque ya he hablado bastante de Arrio, en lo más esencial.
este grupo enseñó que el Hijo tuvo un principio y Dios no tiene principio. Es decir, al decir que Jesús tiene principio, están diciendo que Jesús no es eterno. Por lo tanto, si no es eterno, no es Dios. Por lo tanto, sería un ser ¿qué? Creado. Esto es una herejía. Esto es una herejía. Si el arrianismo es verdadero, los cristianos adoran a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 1, 25. Ya lo hemos leído muchas veces aquí, ¿verdad? Que honraron y dieron culto a las criaturas antes que a Dios. Pero si el arrianismo resulta ser real, nosotros y tanto los apóstoles, porque yo les di citas bíblicas que aparecen en la Biblia, que hubieron apóstoles que adoraron al Señor. Y Él estaba presente y Él nunca rehusó a la adoración. En el cielo significa que también son herejes. Porque si a Jesús lo adoraron en el cielo y los 24 ancianos seres, significa que estamos mal todos. O sea, tenemos que sacar toda la Biblia o todo el Nuevo Testamento, deshacerlo. Oigan el peligro de estas herejías. Entonces, para Arrio, Cristo es entonces una criatura. Y si la Biblia dice que no hay que adorar a ninguna criatura, y Cristo fue adorado tanto en vida como en espíritu, estamos mal. Tanto todos los de la tierra como los del cielo. Miren lo importante que es estudiar esto, hermanos. Entonces, con esto se reducía al cristianismo al nivel de idolatría pagana. Si esta herejía de Arrio es cierta, entonces somos nosotros una religión pagana, por así decirlo. Igual que un idólatra, igual que los sumerios, igual que los caldeos, igual que los medopersas que adoraban a Dios, y que los romanos, que para ellos adoptaban cualquier tema que fuera sentido de culto y adoración a un Dios. Los griegos, por Dios. Entonces, en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se condenó al arrianismo como herético. Seguimos a la siguiente. Unitarismo. El unitarismo es un avivamiento del evionismo, que ya lo vimos ahorita. Con estas ciertas modificaciones, en general, es el punto de vista de que Jesús fue simplemente un hombre bueno, un genio religioso y con una percepción excepcional. Es decir, que este unitarismo decía que Jesús fue un hombre, nada más, quitando la parte divina, quitando todo lo espiritual. ¿Cómo Jesús nos puede salvar? Por Dios, estos señores que están aquí estarían quitando la salvación de cada uno de nosotros. Cada una de estas herejías atenta contra la divinidad, contra la salvación, contra la purificación de nosotros, contra el perdón de nuestros pecados, contra la verdadera adoración. O sea, cada herejía de esta está atacando lo fundamental de nuestra creencia. Seguimos a la siguiente. Ahora, errores en cuanto a la unidad de la persona de Jesús. Errores en cuanto a la unidad de la persona de Jesús. Seguimos a la siguiente. Apolinarismo. Apolinario de la Odisea fue el primer maestro cristiano que erró en cuanto al difícil problema de la relación entre la naturaleza divina y en la persona de Jesús. Él no comprendía cómo una persona divina, Logos, podría estar unida en una personalidad humana, y encontró la solución diciendo que la humanidad de Jesús era incompleta. ¿Cómo un ser incompleto puede redimirnos del pecado si se necesitó de la perfección en cuanto a santidad para podernos hacernos santos? Señores, les estoy diciendo que cada una de estas herejías atenta contra la santidad de nosotros, contra el perdón de nuestros pecados, contra la regeneración, contra el nuevo nacimiento, contra la salvación, contra la eternidad. Grave, gravísimo. Por eso ustedes deben identificarlas. Apolinar de Apolinario. Y eso ya surgió en el siglo IV, que era la polémica, siglo IV y V, la polémica contra la naturaleza de Jesús y la persona. Es decir, ellos no comprendían cómo Jesús es una persona con dos naturalezas. Les explico. La naturaleza divina es la misma la del Padre, es la misma la del Espíritu Santo, es la misma la de Jesús. Pero Jesús
asumió una naturaleza humana. Al asumir la naturaleza humana, ya les expliqué que eso se llama hipóstasis, la unión hipostática. Se unen esas dos naturalezas, ninguna de las dos se afecta, dicho por el Concilio 451 de Calcedonia. Fue lo que se dictaminó. Ninguna de las dos se compromete, ninguna de las dos se transfiere, ninguna de las dos afectan a la otra, ninguna de las dos ya son indivisibles, es decir, quedaron unidas, y por eso Jesús se puede aparecer a nosotros y lo podemos ver como lo vio Juan manifestado, y ya no es un antropomorfismo porque podemos describirlo con dos brazos, con una cabeza, con unos pies, porque él tomó esa naturaleza. Es decir, ahora, no hablando de la manera física, tampoco podemos poner la naturaleza como la manera física, sino que hablamos de una persona que también ama, tiene sentimientos y que son atributos que también el Padre tiene, ¿cierto? Porque Jesús vivió en esta tierra y él tuvo que aprender, creció, dice la Biblia. También dice la palabra de Dios que Jesús tuvo que crecer en sabiduría. O sea, que Jesús no todo lo sabía cuando estaba en la humanidad. Él se desarrolló como un hombre como nosotros. Por eso la Biblia frecuentemente dice que tuvo que tomar la humanidad semejante a la nuestra para que pudiera redimirnos como sacerdote santo. Seguimos a la siguiente. Nestorianismo. Recuerden que esto surge en el siglo IV y V. Nestorio, obispo de Constantinopla del siglo IV, fue acusado de separar las dos naturalezas de Cristo en dos personas. Nestorio entendió la unión del Logos y el hombre en Cristo como una unión moral, en analogía a la presencia de Dios habitando en la vida del cristiano. Jesús simplemente era una persona humana unida al Logo y una unión moral de amistad. Es decir, Jesús no era Dios. Jesús no era divino completamente. Jesús estaba unido a Dios, que tenía algo de divinidad, pero no era como Dios. En otras palabras, atenta contra la divinidad, atenta contra la doctrina bíblica, todo el Nuevo Testamento. Tendríamos que sacar el Nuevo Testamento tal como lo entendemos. Porque Nestorio separa las dos naturalezas. Entonces, si separa dos naturalezas, ¿cómo puede Cristo ser divino y humano a la vez? No puede. Porque Cristo era humano, pero también era divino, nunca dejó de ser divino. Lo que llamamos kenosis en Filipenses capítulo 2. Algunos lo entienden como que Dios se vació en Jesús. No. Jesús tenía todo el poder de la divinidad, pero rehusó a usarlo. Les expliqué que por eso el Espíritu Santo en él obraba con poder, porque él se rehusó a usar el poder que él tenía como ser divino. Eso es lo que dice Pablo. Siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose, kenosis, es decir, rehusándose a tomar ese poder, vivió como uno de nosotros y siendo humano se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso queda claritico allí. Yo no sé si esto lo usamos para la próxima clase con más detalle, porque no nos da tiempo. Sí, yo creo que sí. Lo voy a ampliar un poquito más y lo vamos a tratar acá para que usted pueda defender esta doctrina maravillosa de la cristología. No solo aprender algo, sino también tomar una postura tan fundamentada en la Escritura, tan completa, que usted diga, esto yo no lo recibo cuando escucho cosas raras acerca de Jesucristo, basadas en todas estas corrientes filosóficas. Dejemos esos apuntes para la próxima clase. Seguimos acá. La otra, seguimos a la siguiente. Eutique o eutiquianismo, de Eutique. También, estos todos surgieron en el siglo IV y V. O monofisismo. En monofisismo, la palabra mono es la palabra uno. Fisismo, naturaleza o cuerpo humano. Entonces, una sola naturaleza humana. Eso era lo que decía el monofisismo.
Entonces, enseñaba que la unión de la naturaleza divina y la humana no era posible. Otro más parecido a Nestorio, que divide la naturaleza divina con la humana. Solo podía prevalecer una naturaleza. Entonces la naturaleza de Cristo fue absorbida por su deidad. Oiga esto, la naturaleza o la humanidad de Cristo fue absorbida por la divinidad. O sea que Cristo no murió realmente. Oiga esto, Cristo no murió, Cristo se hizo el muerto. Y entonces este sujeto está diciendo que la resurrección es una falacia. Oiga, si buscamos en cada una de estas doctrinas, yo le estoy dando lo básico, lo sencillo, de manera sencilla que usted lo pueda entender. El peligro de esta doctrina, porque usted dice, pues bueno, pero ¿qué es lo que ellos dicen que está mal? Pues yo le estoy nombrando cada uno de los aspectos en su básico, 1 o 2, para que usted entienda por qué es herética. Entonces, él dice, la humanidad de Cristo fue absorbida por la deidad. Así que cuando Cristo vino a la tierra, toda la humanidad de Cristo fue tomada por la divinidad y Cristo en la tierra era un ser netamente divino. Eso invalida que Cristo sufrió, eso invalida que Cristo derramó su sangre, eso invalida que Cristo resucitó, eso invalida que Cristo se hizo el muerto en la cruz, que no murió realmente, porque una divinidad no muere, señores. ¿Ve lo peligroso que es esto? Terminamos aquí. Antes de la encarnación habían 2 naturalezas, el logo divino y el óvulo humano en el vientre de la Virgen María. Pero en la unión de estas 2 naturalezas, el elemento humano fue divinizado. Cristo tuvo solo una naturaleza, la divina. Su humanidad solo era aparente. Ahí está. Nuevamente lo sigue corroborando. Eso quiere decir que esa parte divina de Cristo tomó lugar en el cuerpo humano y ya Cristo no era humano. Hermanos, ¿tienen preguntas hasta aquí? Nos quedan 2 minutos. Estas son como casi 30 diapositivas. Creo que vamos por la mitad. Léanlas en casa. Se las dejo por ahí. Si, tome apunte por ahí, mi amado, en un apunte. Y me dice por cuál diapositiva quedó para que o póngalo ahí en el computador. El próximo sábado continuamos con el resto y continuamos con una serie de estudios para saber cómo defender la doctrina cristológica desde el punto de vista bíblico, teológico, y que usted no sea una persona que le digan cualquier cosa de Cristo. Ay, sí, pero yo no sé eso, ¿de dónde sacaron eso? No. Usted con estas doctrinas, usted sabe correctamente de dónde surgen las ideas acerca de Cristo, todas. Cualquier idea que le surjan de Cristo, pero es que Cristo no fue humano. Ok, me está hablando que es docetista, si usted comienza a hacer, pero eso estudiándolo, repasándolo, es que usted lo logra memorizar por un buen tiempo. No es que usted lo leyó hoy y nunca más lo volvió a leer. Hay que seguirlo estudiando. Léalo en la Biblia, busque los textos bíblicos que yo le di una cantidad ese día y comienza a estudiarlo. Ok, Cristo divino, hasta que su mente lo asimile y usted diga, ok, ya puedo defender esta doctrina. No para pelear con la gente, para discutir, para decir, venga, que ahorita sí no me van a aporchar de Cristo. Estuve en el instituto y ahora hay, mejor dicho, cualquier cosa que digan de Cristo, ya no sé a dónde sale. No se ponga en eso. Eso podría ser envanecimiento. Es un conocimiento que más bien usted lo tiene que usar para enseñar a otros. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, amados? De los que están aquí. Ya son las 4 en punto. No quiero tomarme ni un minuto más ni un minuto menos. Por lo tanto, hagan alguna pregunta o tienen claro todo hasta allí. ¿Les quedó claro? ¿Cuántos hay conectados? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Todo quedó claro allí? Hasta el momento sí, con las diapositivas, sí, señor. Muchas gracias. Ok, correcto. ¿Alguien más? ¿Todo quedó claro hasta allí, cierto? ¿Alguna pregunta que Sí, surja? pastor, muchas gracias. Ok, correcto. Entonces no hay preguntas, pero eso en la próxima clase, amados, se van a conectar ustedes y como les digo, tengan un apunte, porque estos son apuntes míos personales que yo sé que les va a encantar, les va a gustar, porque aquí hay 2, ustedes ven 2 hojas, aquí son más.
de hojas de blog por fuera y por acá. Son posiciones que yo tomo y digo, bueno, vamos a hacer una tesis y una antitesis. Eso se podría llamarse así, tesis y antitesis. Una tesis que dice, esto es Jesús y esto es lo que está en la Biblia y esto es lo que dijeron los padres apostólicos. Y una antitesis que dice, esto no es Jesús y Jesús es así. Inclusive la antitesis varía porque puede ser corrientes de pensamiento que a alguien se le surja, como la que yo le dije, 3 esencias. Entonces tendríamos que definir qué es esencia, que eso lo vamos a ver la clase que viene, qué es esencia en sí, como esa esencia pueden subsistir 3 personas. Yo no le llamaría subsistir, porque es que la palabra subsistir, entenderla, es que ellas dependen de, y esas personas obviamente siempre han existido. Entonces, la persona es un término teológico que utilizamos para hacer una distinción entre el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Realmente la Biblia especifica la distinción. Claro, está llena la Biblia de eso. Jesús está en el bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre él, pero el Padre se escucha en el cielo hablando. 3 funciones, no digamos funciones, ve que no quiero usarlos. Cuando ya uno estudia esto completamente, a veces uno usa términos que no son apropiados y ya uno la mente lo capta, pero a veces uno lo quiere decir para que puedan entenderlo, pero en la comprensión muchas veces pueden ustedes adaptarlo y ya sería pronunciarlo de manera teológica incorrecta. Por eso hay que usar los términos correctos. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo hablando en el cielo. ¿Qué pasa ahí en ese momento? 3 personas identificables, la Biblia nos los está diciendo. ¿Y por qué utilizamos el término persona? Porque es la forma humana en que podemos identificar a esas 3 personas. Obviamente eso es mucho más. Y lo que Dios nos ha permitido conocer y aprender, tratamos de enseñar con lenguaje humano. Y es la única palabra que podemos tomar, o la más cercana, inclusive que tomó el mismo Tertuliano, siglo II, Ignacio, siglo IV, tomaron para describir las personalidades de la divinidad o de la Trinidad. Entonces quedamos allí, mis amados. Dios los bendiga, les deseo lo mejor, que tengan una feliz tarde, que sigan aprendiendo. Lean las diapositivas, ahí se las mandaron, puse que se las mandaran de una vez en PDF. Ahí en su celular las abren y las leen una por una, las van leyendo y ahí las guardan y las pueden seguir leyendo más adelante. Entonces, y si tienen, más bien, la tarea sería leerlas todas. Son como 35, pero son así corticas, no son temas largos. Léanla todas, traten de aprender acerca de ella para que el otro domingo, yo tengo la tesis y la antitesis aquí, pero que el otro domingo, el otro sábado, yo pueda decir, bueno, voy a hablar sobre este tema de la deidad de Jesús. Usted debe saberla porque ahí está. La tarea sería estudiarla para que entremos en una charla de intercambio, como hicimos una vez, creo yo, que estábamos aquí, y ustedes puedan tener con seguridad algunos significados y una correcta tesis sobre Jesucristo o la cristología. Dios les bendiga. Shalom. Padre del Señor, abran su micrófono ahí, den un saludo y diga Dios los bendiga. Saluden allí, por favor. No se vayan sin saludar. Muchas gracias, pastor. Dios me lo bendice.